¿Se han alejado tus hijos de Dios? Quédate con nosotros en Madres de Rodillas, Hijos de Pie. ¿Qué tal? Un saludo grande para cada uno de ustedes, que el Señor les siga bendiciendo. Es para mí un placer poder estar una vez más en un programa especial de Madres de Rodillas, Hijos de Pie. En este momento yo me encuentro muy bendecida con mis amigas de ministerio, Omaris y Sandra. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué bendición, Sarita, que podamos estar en este maravilloso programa, y agradecemos a 3ABN por darnos esta oportunidad de hacer un programa especial para ustedes, de tener este espacio de reflexión, este espacio de oración, donde juntas podemos aprender muchas cosas en cuanto a encaminar a nuestros hijos por ese camino que conduce a la Canaán celestial, Sandra. Así es, Omaris. Justo uno de los pedidos recurrentes en nuestro ministerio de cada una de las madres que nos escriben, así como tú vas a escribirnos, es mi hijo está alejándose de Dios. ¿Qué puedo hacer? Y allí estamos como ministerio para orar, y me encanta ver cómo tú nos escribes y te animas a orar y te animas a estudiar la palabra de Dios. Así que es un gozo ver cómo sembramos la semilla de la palabra de Dios en los corazones de los hijos y también de las madres, y cómo enseñamos también a orar, y de igual manera nos sentimos muy contentas, muy felices, y glorificamos el nombre de Dios porque ustedes dan testimonio de la manera maravillosa como Dios ha contestado sus oraciones. Así que gracias por escribirnos, gracias por estar atentas, gracias porque una vez más Dios es glorificado a través de este hermoso programa. ¿Verdad, Sarita? Así es, por eso yo te quiero invitar a que puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales, Ministerio Madres de Rodillas. De esa manera nos puedes encontrar tanto en Facebook, YouTube e Instagram. Nos puedes dejar tu pedido de oración, tu mensaje especial, y vamos a estar leyendo y por supuesto contestando en la mayor caso de los posibles, si esto nos es fácil para cada uno de nosotros. Pero también nos puedes escribir a latino@3abn.tv, latino@3abn.tv. De esta manera tú puedes escribir allí alguna sugerencia de un programa que podamos tratar aquí, una temática que tú dices, yo necesito escuchar esto, necesito quizás una instrucción referente a eso, y podemos hacer los preparativos para poder compartir con ustedes esa temática. O también puedes escribirnos allí tu pedido de oración, porque hay un equipo, tanto en 3ABN como en nuestro ministerio Madres de Rodillas, un equipo especial que ora por los pedidos de cada uno de ustedes. Así que para nosotros es un privilegio poder orar por cada una de las necesidades de nuestros hijos. Así que como estamos en un programa de oración, por supuesto, tenemos que orar. ¿Qué les parece si nos arrodillamos, oramos de una vez, y como dice nuestro programa, de rodillas? Claro que sí, vamos a orar. Y justo, Sarita, como dice la palabra del Señor, a ti clamaré, Jehová, Dios mío, roca mía, Dios de mi salvación. Amén. Amén. Oremos. Buen Padre que estás en los cielos, para ti sea la gloria porque solo tú la mereces. Gracias, oh Señor, porque nuevamente nos das la oportunidad de estar en este programa. Gracias, oh Dios, por estos espacios que nos permites tener con nuestras amigas, con las personas que se conectan a través de las redes, a través de la televisión. Permito, Señor, que sea tu Espíritu quien nos guíe, y permite que este mensaje llegue a cada corazón, y que, Señor, pueda hacer los cambios en la vida de las personas que los necesite hacer. Quédate con nosotros, acompáñanos, pon en nosotros cada palabra que tengamos que decir. Gracias, Dios, por todo. En Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Me acerco ante tu presencia, buscándote en oración.
todo lo que tengo te lo doy. Tómame y hazme ejemplo, que mis hijos puedan imitar. Sé mi socorro en el dolor y escucha mi petición. Sana, restaura, guía y salva. Te entrego a mis hijos, oh Señor. Eres su Padre, les diste la vida y por eso estoy segura que una madre de rodillas, hijos de pie. Me traigo ante tu presencia, rogándote en oración, clamando a gritos tu protección. Vengo, Padre de amor, cumple tu propósito en él. Dale salud, la fuerza y susténtalo con tu poder. Sé su oportuno socorro, que su fe por ti pueda crecer. Sana, restaura, guía y salva. Te entrego a mis hijos, oh Señor. Eres su Padre, les diste la vida y por eso estoy segura que una madre de rodillas, una madre de rodillas, una madre de rodillas, hijos de pie. Muchas gracias por continuar con nosotros en Madres de Rodillas, Hijos de Pie. Hoy con un tema muy, pero muy especial, a lo mejor también muy triste, porque yo creo que cuando nosotros tenemos y recibimos esa hermosa noticia que vamos a ser madres, nos ilusionamos y empezamos a pensar o a vislumbrar el futuro de nuestros hijos. Aquellas madres que somos cristianas, empezamos a decir, mi hijo va a ser consagrado a Dios, lo voy a llevar a la iglesia, y empezamos de pronto a vislumbrar un futuro muy hermoso agarrado de la mano de Dios, pero a veces no suceden esas cosas. Y hoy con el tema Mi hijo pródigo queremos hacer ese énfasis cuando nuestros hijos se alejan de Dios, cuando a lo mejor esos principios cristianos que tú les has enseñado, ellos han decidido tomar otro camino, otro rumbo, y nosotros como padres y especialmente las madres nos desilusionamos un poco. Es por eso que hoy vamos a estar hablando de este tema. Y sabes que en una encuesta que se realizó en los Estados Unidos se encontró que cerca del 75% de los jóvenes cristianos se alejan de su fe después de la secundaria. Y yo creo que este dato es significativo porque eso quiere decir que algo está pasando y que muy probablemente nosotros como padres podamos hacer algo, sin olvidar que eso es una decisión de nuestros hijos. ¿Y qué podemos hacer nosotros como madres en medio de toda esta circunstancia? Teniendo en cuenta todo este contexto, hoy vamos a estar hablando sobre esta triste realidad, pero que como padres tenemos que enfrentarlas y tenemos que saber manejarla, por supuesto, con la sabiduría que viene de lo alto. Hoy yo quiero preguntarle a Omaris. Omaris tiene 2 hijos y ella tiene más experiencia que nosotros probablemente en todo el tema de la maternidad, porque mis hijos tienen 5 años
y 4 años. En la edad de Sandrita tiene 2 hijos adolescentes, pero ya Omaris tiene 2 hijos adultos, ya es abuela, ya sus hijos tienen sus hogares, no viven con ella, así que ha pasado, digamos que por muchas de las etapas de la maternidad. Así que con referente a esto, Omaris, yo te puedo hacer una pregunta. ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta que nuestros hijos se están alejando de Dios? Bueno, primero no quisiera ser como la persona que tenga que decir que en estos momentos mi hija es una hija que se ha estado alejando de nuestra doctrina y pues no hemos empezado el programa y ya me empezó a doler el corazón y creo que cada madre que ve el programa y tiene un hijo que se ha alejado de Dios siente este dolor. Entonces, hablemos un poco de todas esas cosas que uno puede ir notando en el hijo y que dice, oye, mi hijo como que no está siendo tan feliz en la iglesia como yo quiero que sea, o como yo me imaginé que mi hijo iba a estar siendo feliz en la iglesia. Lo primero Omaris, perdón, podríamos decir de manera didáctica como un semáforo, una alerta, para nosotros como madres estar atentas y percibir ahora en los consejos que tú nos vas a dar, decir, estos son los síntomas, estemos atentos, mire que nuestros hijos están pasando por esta situación. Sí, claro. Yo creo que, por eso digo, los que hemos experimentado, vamos a ver unas señales. Lo primero que uno empieza a ver es que nuestros hijos empiezan a tener cierta apatía por las actividades de la iglesia. Eso que antes disfrutaban, eso que les encantaba hacer, ya como que no les gusta tanto, ya como que qué pereza, ya no quiero participar en esto. Entonces ya ahí hay una señal de alerta. A veces nosotros pensamos, está creciendo, siento un poquito de pena, pero ya ahí empieza, como dices tú, una luz en rojo, una luz, o digamos la luz amarilla, la luz amarilla, ahí está esa luz intermitente, pero te está diciendo esto ya le está gustando otras cosas y no le está gustando tanta la iglesia, la apatía. Luego empieza a darse como otro síntoma y es una crítica constante a la normatividad de la iglesia. Okay. Es que la iglesia tiene muchas normas, es que porque en la iglesia ponen esto, es que en la iglesia todo es no, es que allá critican mucho. O sea, empieza como toda esa crítica constante de todo lo que hacen en la iglesia. Está pendiente de las equivocaciones, está pendiente del líder que pudo hacer mal para estar como diciendo, es que mira, es esto y está haciendo esto. Claro. Sí, empieza como toda esa crítica constante. Pero además de eso vienen unos cuestionamientos. ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y quién dice que tiene que ser así? ¿Y por qué lo tengo que interpretar como lo interpretan ustedes? ¿Por qué no lo puedo interpretar diferente? Entonces, muchos cuestionamientos con respecto a las doctrinas y a la fe que uno le ha enseñado. Luego vemos que empiezan a tener unos cambios de amigos, esos amigos de la iglesia con los que disfrutaba ya como que no se identifican ya pasan tanto, a un segundo plano. Ya pasan a un segundo plano, ya como que las actividades que a ti te gustan no son las que a mí me gustan y las que a mí me gustan tú no puedes estar en ellas, entonces ya tú como amigo no puedes estar de pronto en mi círculo de amigos. Y vienen esas peleas constantes en los hogares, ¿sí? Entramos en una pelea constante por la forma de vestir, porque es que ya yo no me quiero vestir así, ya yo me quiero vestir es con esto, porque me tengo que poner esa ropa, porque tengo que estar así, porque no me puedo poner estas prendas, porque no me puedo poner este maquillaje, porque sí, como todo ese, como que esto resulta ser una carga. Sí, para ellos resulta una carga y para los padres, las madres especialmente, es como que ese enfrentamiento constante por los cortes de cabello, me quiero pintar el cabello así, me quiero cortar el cabello así, o los hombres lo quiero tener así de largo, quiero usar los pantalones así, quiero ir a la iglesia de esta forma. Y entonces hay como esa pelea constante con ellos y además
comienzan a querer participar en algunas actividades con las que nosotros no comulgamos. Entonces, dame permiso para ir a esta reunión, dame permiso para ir a esta fiesta, es que yo quiero esto y ¿por qué no puedo ir? Yo creo que esas son como las señales de alerta que nos están diciendo, tu hijo ya no está disfrutando esta religión o ya no está disfrutando esto que aprendió en casa. Y yo creo que mientras que te escuchábamos hablar, muchas de las madres que a lo mejor nos están viendo en el programa, puede estar identificando a su hijo o a su hija a medida que tú ibas enumerando cada una de ellas. Y me imagino también que ahorita en el transcurso del programa iremos viendo cómo podemos abordarla, qué podemos hacer con cada una de ellas. Pero Maris, ¿cuáles fueron esos factores de riesgo o posibles circunstancias que lograron que mi hijo probablemente cambiaran los gustos? ¿Será que pudieron haber estado expuesto a otro tipo de situaciones o a otros contextos? ¿O qué crees tú que ellos puedan estar experimentando en su propia vida para empezar a mirar hacia otro lado y a lo mejor querer experimentar otro tipo de circunstancias? Yo creo que cada hijo que se aleja de Dios tiene una experiencia diferente. En cada hogar será diferente. En mi caso, mi hija se alejó de la iglesia cuando tenía sus 24 años, cosa que nunca me imaginé, cosa que por mi mente no pasó, porque era una niña que participaba mucho en todas las actividades de la iglesia, que de alguna manera yo veía que disfrutaba todas las actividades de la iglesia. Y tú dices, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Yo te hablo particularmente de la hija mía. Yo vi que se enamoró de una persona que no cree en Dios, entonces pues ya empieza a tener unas inclinaciones diferentes. Pero como te digo, cada situación puede ser diferente. De hecho, empecé a preguntarle a algunas personas, ¿por qué te alejaste de la iglesia? ¿Por qué te alejaste de la iglesia? ¿Por qué? Entonces, cada uno tiene una respuesta, porque es que ahí ponen muchas normas, porque no me gustaba como que tanta prohibición, ¿no? Algunos ni saben por qué se retiraron, sino que simplemente se fueron alejando de poquito, fueron encontrando otro grupo de amigos. ¿Y qué puede pasar? Pasa que a veces nuestros hijos se empiezan a rodear de personas que no les contribuyen a su parte espiritual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pueden estar en un colegio que no es cristiano y están rodeados de personas que no practican ningún tipo de religión. Entonces ya su mente empieza y su grupo de amigos empiezan a tener una influencia en la mente de nuestros hijos, y también empiezan a escuchar algunas doctrinas, algunas filosofías en ese mismo... Y estilos de vida. Y las filosofías que se les empiezan a dar ya a nivel académico, empiezan a recibir una información que ya los pone a dudar de eso que han aprendido. Entonces, hay una cantidad de preguntas que ellos tienen y en nuestra no encuentran una respuesta. Nosotros no tenemos como una respuesta clara que va a satisfacer ese cuestionamiento que él tiene referentes a la fe. Se comienzan a preguntar ¿por qué en el mundo existe tanto esto? ¿Por qué en el mundo pasa esto si hay Dios? Y muchas veces nosotros no tenemos una respuesta a esos cuestionamientos que nuestros hijos tienen, porque nosotros hay muchas cosas que las creemos por fe. Y que probablemente nunca nosotros nos los hemos cuestionado. Exactamente. Entonces, no vamos a tener una respuesta clara para ellos. Y decirles a ellos, hay que creerlo por fe. Eso no los va a satisfacer. Claro. Entonces, esa cantidad de dudas y de dudas empiezan a hacer que ellos se alejen de Dios. Pero también pasa que hay otras cosas que cobran más importancia en la vida de ellos, como el estudio. Entonces, yo tengo clase el día que debo ir a la iglesia, o tengo un trabajo el día que debo ir a la iglesia. Entonces, lo que es el estudio, el trabajo, las amistades, la diversión, esto cobra mucha importancia para ellos. Ya no, esta vida me parece aburrida, yo quiero en mi vida sabor, quiero diversión, quiero algo. Energía, sí. Entonces, mira que ya... curiosidad también. Sí, no, ya eso está cobrando más importancia. Para él ya eso es más importante que estar congregado en una iglesia, ¿sí? Lo otro que puede pasar, Sarita, es que desafortunadamente algunos de nuestros hijos nunca maduraron su fe.
Nunca maduraron su fe, sino que vivieron la fe de los padres. Yo voy a la iglesia porque mi papá me lleva, yo participo del culto porque a mí me ponen a cantar, porque a mí me ponen a hacer esto, pero no han madurado esa fe, no maduraron su experiencia personal. No tuvieron esa relación personal con Dios, no conocieron a Dios, entonces son débiles en la fe, o sea, son muy débiles y cualquier viento de doctrina o cualquier situación que les agrade a ellos los puede separar de la iglesia. Y bueno, algunos se excusan en esto, yo lo considero como una excusa, para mí no es más que una excusa, pero sin embargo hay personas que lo dicen y es que se retiran de la iglesia por las malas experiencias que tienen con algunos líderes de la iglesia, ¿sí? Porque de pronto esas personas líderes que le tenían que brindar un buen ejemplo no se lo dieron y entonces si este que es el pastor hace eso, porque yo no lo puedo hacer, o si este se equivoca en esto, o ese que es cristiano y hace esto, entonces como que no ven de pronto como una congruencia entre lo que nosotros como líderes predicamos y lo que nosotros practicamos y muchos se excusan en esto, es que para qué voy a vivir una cosa tan hipócrita, una religión tan hipócrita. O incluso nosotros mismos como padres. O nosotros como padres. Nuestros hijos nos pueden decir, pero mamá, tú dices una cosa o eres una cosa en la iglesia, pero acá me gritas, o acá eres grosera, o acá practicas este tipo de circunstancias, y muy probablemente nosotros como padres no le estemos dando, no seamos congruentes. Y eso sí afecta mucho, Sandra, afecta mucho esa parte espiritual de nuestros hijos cuando nosotros no somos congruentes, cuando nosotros nos mostramos ser cristianos allá en la iglesia o frente a los demás, pero en nuestra casa somos totalmente diferentes. Entonces ellos ven que nuestra religión es falsa. Y esa religión no ayuda, ellos no ven que esa religión está generando cambio en nosotros. Entonces, ¿por qué van a vivir una religión que ven que a nosotros no nos sirve? ¿Para qué la van a vivir, Sandrita? Justo quería mencionar esto, Maris. Como padres, nosotros también cometemos errores y allí también sumamos al alejamiento de nuestros hijos a Dios, ¿verdad? Y cómo nosotros podríamos enfatizar y quizá los señalamos ahora esos errores para aprender. ¿Qué podríamos hacer nosotros como madres para no llegar a tocar ese fondo en esos errores? Mira, yo creo que nosotros, yo voy a hablar de mi experiencia personal, no puede ser muy diferente a la de otras personas, pero nosotros cometemos errores como padres y madres cuando vemos que un hijo se empieza a alejar de la iglesia. Y cuando me evalúo, digo, creo que un error muy grande que cometemos es que nos empezamos a preocupar ahora más por la salvación de ellos que por nuestra propia salvación. Es decir, nosotros estamos pensando todo el tiempo en la salvación de ellos. Y a mí me pasaba mucho que yo escuchaba un sermón y yo enseguida decía, ojalá y Kelly escuchara este sermón. Yo escuchaba una meditación y yo se la quería mandar porque yo decía, ojalá y ella escuche esta meditación. Es decir, yo todo el tiempo estoy pensando en pro de la salvación de ella, este mensaje, cómo le va a ayudar a ella, y entonces nos olvidamos de pensar en cómo este mensaje que yo estoy escuchando me va a ayudar a mí, ¿cierto? Porque estamos todo el tiempo pensando qué mensaje le puede llegar para que vuelva en sí, para que vuelva a lo que uno le ha enseñado y nos empezamos a olvidar de nosotros. Ese creo que es uno de los errores que cometemos. Luego viene un error que nos sentimos como que no sé si es avergonzado, pero sentimos, si yo no pude con mi hija, si no he hecho esto bien con mi hija, si mi hija ahorita está lejos de los caminos de Dios, entonces pierdo como el interés en algunas actividades de la iglesia o siento que no tengo autoridad para hacerlo. Bajas la guardia, como decimos. Empezamos a bajar la guardia, no queremos hacer cosas porque sentimos, no tengo autoridad para hacerlo.
O sea, yo predicándole a los demás, yo tratando de ayudar a los demás y veo a mi hija que no está en lo que yo quiero que esté. Entonces, creo que nos pasa a muchos padres que empezamos a bajar la guardia, y recuerdo una experiencia de una amiga que estando en la iglesia, la hija le salió embarazada y ella me decía, hermana Omaris, dígame, ¿con qué autoridad hablo yo? Yo no quiero participar en más nada de la iglesia. Todo lo que yo decía, mi hija, o sea, mira lo que hizo. ¿Con qué autoridad hablo yo? Y se empezó a alejar de las actividades de la iglesia. Ya no quieren, uno siente como que no tanto deseo de participar en muchas cosas porque siente que de alguna manera ese extravío del hijo le ha quitado un poco la autoridad. Entonces yo creo que es otro de los errores que nosotros cometemos, otro error que como madre, Sandra, podemos llegar a cometer, es que empezamos a hablarle más a nuestros hijos de la vergüenza que sentimos. Qué vergüenza que sentimos, cómo me haces eso, cómo me haces eso. Es que él no se está alejando de nosotros, pero nosotros le estamos diciendo, ¿cómo me haces eso? Este sufrimiento que yo tengo es por ti, no ves cómo sufro. Como si no fuera más ves... importante la fachada o lo que diga la gente que realmente estar alejado de Dios, que es lo que más nos debe interesar. Exactamente, o sea, nosotros empezamos a hablarle un poquito más de lo que yo siento, de la tristeza que siento, si es algo que han hecho que nos avergüenza, de eso que me da vergüenza. Y nos enfocamos en eso y nos olvidamos de hablarle a nuestros hijos del amor y la misericordia de Dios. Que debería ser lo principal. Y yo creo que en eso es en lo que nos debemos enfocar. En eso nos debemos enfocar. Es que Dios es un Dios de misericordia, es que Dios es un Dios de perdón. Es que tú te puedes equivocar, pero allí está Dios, ¿cierto? Yo le doy gracias a Dios que en un momento como que volteé esa página y dije, no, es que yo a mi hija le tengo que hablar de la misericordia de Dios, no de mis sentimientos de que yo estoy muy triste, de que yo estoy sufriendo, sino de que hay un Dios que la ama, de que hay un Dios que tiene misericordia, de que ese Dios está con los brazos abiertos esperándola, y en cada situación que ella tiene, acuérdate que tú tienes un Dios vivo, acuérdate de orarle a ese Dios. Mira, ya tú has visto muchas veces y todo el tiempo, ahora yo todo el tiempo le hablo de la misericordia de Dios, de la grandeza de Dios, de cómo Dios puede actuar en la vida de la gracia del Señor. De la gracia de Dios y del poder que tiene Dios para transformar esas situaciones de pronto adversas, cómo Dios la puede cambiar. Y hay otra situación más, y es que los empezamos a censurar todo el tiempo por cualquier cosa. Entonces, mira cómo te ves con eso, tú crees que te ves muy bien con esos pantalones así, tú crees que te queda bien ese maquillaje. O sea, todo se lo empezamos a criticar, todo se lo empezamos. No hay como palabras de aprecio, no hay, sino que como todo lo vemos a través de la religión, entonces todo el tiempo estamos censurándolo y a veces augurándoles un poco de un futuro desastroso. Si te alejas de Dios es que te va a pasar esto, te va a pasar esto, te va a pasar esto, porque te has alejado de Dios. Y mira que estamos mostrando a un Dios como vengativo, un Dios malo, y no le estamos hablando de un Dios de amor ni un Dios de misericordia. O empezar a discutir con ellos constantemente tratando de hacerlos entrar en razón. Es que tú perdiste la razón y ahora yo tengo que buscar la manera de hacerte entrar en razón, y esas discusiones constantes que terminan afectando mucho la relación de nosotros como madres con nuestros hijos, pero además de eso terminan afectando la relación de nuestros hijos con Dios. Y sabes, Omaris, que mientras que tú enumerabas todas esas cosas que nosotros como madres tenemos que tener en cuenta y todos esos posibles errores que nosotros podemos llegar a cometer con nuestros hijos cuando sentimos que ellos poco a poco se van alejando de Dios. Y fue cuando dijiste que tenemos que estar más preocupados por nuestra salvación. Y a veces puede sonar egoísta, pero es que somos de una u otra forma su ejemplo. No podemos bajar la guardia en ese momento. Y cuando vamos en el avión y nos están dando las indicaciones, algo que me llamó mucho la atención la primera vez que escuché, y es, si usted viaja con un menor de edad, primero póngase la mascarilla usted en caso de emergencia, y después de que usted se la haya puesto, póngasela al menor que está al lado suyo o ayude a la otra persona.
Y yo creo que eso tiene su razón de ser. No puedes ayudar si tú no estás bien. Y nosotras como madres necesitamos estar bien. Nosotras como madres necesitamos nutrirnos espiritualmente para darles alimento espiritual a nuestros hijos. Nosotros no podemos pretender que nuestros hijos estén allá arriba, nutridos espiritualmente, y nosotros no estemos recibiendo eso. Y cuando nuestros hijos se empiezan a alejar de Dios, es el momento en el que más nosotras tenemos que acercarnos a Él. Porque Así necesitamos la dirección de Dios, necesitamos que Dios nos dé sabiduría cómo manejar la situación y necesitamos reflejar el amor de Dios en la vida de nosotros. Así para es. con nuestros hijos, porque nos inundan muchos sentimientos, Omaris. ¿Y cuáles son esos sentimientos que nosotras como madres podemos llegar a sentir, y en tu caso que lo experimentaste, cuando tu hija se empezó a alejar de Dios? ¿Cuáles fueron esos primeros sentimientos que llegaron a ti? Mira, eso es un cúmulo de sentimientos, eso es una montaña rusa. Hay días que tú lloras, hay días que no duermes, hay días que te duele el alma. Es un dolor que uno no sabe ni describir. Yo siempre digo, ojalá y no tengan que vivir esta experiencia, porque es un dolor que uno no sabe describir. Pero creo que uno empieza con un temor, sobre todo cuando uno ha estado como en la parte liderando en algunos asuntos de la iglesia. Cuando uno es un líder en la iglesia, uno lo primero que siente es como el temor al que dirán. Okay. Qué pena. O sea, uno empieza a sentir como un poquito de vergüenza, sí, como el temor a lo que la gente va a decir, a que en qué se pudo equivocar uno, a que juzguen a ese hijo que no está en los caminos de Dios, porque uno está pensando en uno, el qué dirán, en qué se equivocó uno, pero uno también está pensando en cómo pueden juzgar al hijo de uno, o a veces la gente ser imprudente, desconsiderada y decir cosas que lo afecten más. Entonces uno está pensando, es todo ese cúmulo de sentimientos, pero hay algo que uno vive y es el sentimiento de culpa. Y que uno se quisiera librar de ese sentimiento de culpa, pero ¿Cómo qué hice mal? Uno empieza, pero ¿en qué me equivoqué? ¿Pero qué hice mal? Pero entonces Satanás es astuto y Satanás sabe que tú te has equivocado, porque todos nos hemos equivocado. Entonces Satanás, que sabe que te has equivocado, te trae a la mente todos esos momentos en los que tú te equivocaste. Ay, es que yo me equivoqué en esto, ay Señor, yo me equivoqué en esto. Y empieza a venirte una cantidad de cosas en las que tú te equivocaste a tu mente, que entonces ahora te hacen doler más el corazón, porque ahora tú estás pensando, yo tengo la culpa porque yo me equivoqué en esto, y empieza ese sufrimiento. O sea, ese sentimiento de culpa luego se te va convirtiendo como en una depresión, en una tristeza, en una ansiedad terrible. Vienen tus noches de insomnio, de no poder dormir. Ahí está Satanás acusándote de que tú te equivocaste. Y algo es una angustia que uno vive. Y sabes que es como que tu hijo da un paso hacia el mundo y bueno, tú pasas todo esto y eso se repite, ¿no? Cada vez que tú ves que tu hijo dio un paso más al mundo, vuelve y se repite todo esto, vuelve y se repiten todos estos sentimientos. Una angustia, y por ejemplo, a mí muchas veces me entra la angustia cuando yo veo que hay tantas señales del tiempo del fin. Entonces viene mi angustia y mi sentimiento de dolor y es como, Señor, se va a acabar el mundo y mi hija no ha regresado. Señor, ya tú estás por venir y mi hija no ha regresado. Entonces esa angustia, Señor, ¿cuándo vas a hacer esto que yo te estoy pidiendo? Porque yo veo que ya todo está pasando, yo veo que el tiempo del fin se está acercando y me angustia demasiado ver que aún mi hija no ha regresado a los pies de Jesús, pero yo tengo como esa esperanza. O sea, tengo el temor, pero también tengo como la esperanza, y hay días que digo, bueno, Señor, pero
si Kelly es más hija tuya que mía, si tú la amas más que yo, por favor, Señor. Entonces empiezo a hacer muchas cosas, me empiezo a evaluar y digo, bueno, cuando tengo mucho sufrimiento, y eso se lo recomiendo a todas las madres, cuando yo tengo mucho dolor en mi corazón, porque uno pasa por un dolor profundo, cuando tengo mucho dolor digo, bueno, a ver, si ella estuviera en la iglesia todo bien, entonces es posible que yo me vanagloriara de decir todo lo que yo hice, y yo hice también con mis hijos, Que míralo y yo cómo está. crié también a mis hijos, y yo eduqué también a mis hijos, que míralo cómo está. Hoy mi hijo es esto, pero entonces creemos que es nuestro. Pero yo empecé a entender que si mi hijo está en la iglesia, no es por mí. Mi hijo está en la iglesia por la misericordia y el amor de Dios. Amén, amén. No es por mí. Yo no tengo la capacidad de trabajar en esos sentimientos, ni en la conducta, ni en los comportamientos para transformar eso. Yo no tengo ese poder lo tiene Dios, ese Amén. poder solo lo tiene Dios. Entonces yo digo, bueno, este poder es de Dios, yo no lo puedo hacer. Entonces yo le digo a Dios, bueno, Señor, yo no puedo hacer esto, entonces ahí tienes a mi hija, es tu hija, por favor, transfórmala, porque yo no lo puedo hacer. Pero yo creo que la angustia es porque nosotros queremos transformarlo y nos olvidamos de que ese poder de transformación no viene de nosotros. Las mamás no tenemos el poder para transformar a nuestros hijos. Las mamás tenemos el poder de la oración. Las madres tenemos el poder de doblar nuestras rodillas y encomendárselos al que sí puede cambiarlos, al que sí puede transformarlos. Y esa es mi petición todos los días. Yo no lo puedo hacer, Señor, yo no lo puedo hacer. Y cuando yo veo que mi hija da un paso más, yo le digo, Señor, por favor, yo no puedo detener sus pasos, no puedo hacerlo, pero tú sí puedes y tú debes tener. Yo quiero que tú tengas misericordia de mi hija y detengas esos pasos, que no se vaya más. O sea, a mí me angustia que de pronto mi hija llegue tan lejos que no encuentre el camino de regreso. Me angustia grandemente. Y sabes que a veces nosotros, Omaris, pensamos que solamente las madres que han tenido unos excelentes resultados, por decirlo de esa manera, son las que son dignas de oración, son las que son dignas de liderar. Y me acuerdo cuando iniciamos este ministerio Madres de Rodillas, y yo invité a Omaris y le dije, Omaris, yo quiero que tú hagas parte del ministerio Madres de Rodillas, y ella me decía, pero yo estoy pasando justo por esta situación. No tengo los hijos perfectos. Y la pregunta era, ¿y quién los tiene? ¿Quién tiene los hijos perfectos? ¿Quién es la madre perfecta? Y yo creo que de una u otra forma Dios nos da nuestros hijos, nosotros hacemos lo mejor que podemos, lo instruimos de la mejor manera que nosotros podamos hacerlo, pero sin embargo la decisión al fin y al cabo es de ellos. Así Y es. ellos son totalmente autónomos. Y si Dios nos dio libre albedrío a nosotros, ahora, ¿quiénes somos nosotros para negarles el libre albedrío a nuestros hijos? Quienes al fin y al cabo son los que toman las decisiones. Pero Dios es fiel y justo para con nosotros y nos dio una promesa, Omaris. Instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y yo sé que él lo tiene tan claro en su mente, y si bien ella no está en la iglesia en este momento, sí reconoce a un Dios todopoderoso. Amén. Tiene una Ay, gracias a relación Dios por eso. personal con Dios, que a lo mejor no es de la forma que nosotros deseamos, pero la semilla está allí, está sembrada en su corazón, y Dios hará su obra porque no es nuestra. Dios Así es. hará su obra en el momento indicado, y Dios también puede hacer la obra en cada uno de tus hijos. En cada uno de nuestros hijos Dios la hace siempre, pero nuestra misión es orar, encomendarle a nuestros hijos en las manos de Dios. Y si tú estás pasando por una situación como esta, tu hijo se ha ido lejos de casa, lejos de la iglesia, lejos de Dios, ponlo en sus manos. Ponlo en las manos del Todopoderoso, porque Él es fiel y justo y nos va a ayudar, y les va a ayudar a ellos a encontrar el camino de regreso. Y con respecto a esto, Sandrita y Omaris, Jenny trae un reto para nosotros. Así que vamos a escuchar ese reto que Jenny trae y quiere compartir con nosotros para todas las madres que a lo mejor están experimentando esta circunstancia. Hola a todos, que la bendición del Todopoderoso nos acompañe en este momento. Cuando nuestros hijos se van de casa, hay un dolor profundo en nuestros corazones, y a veces
como padres no sabemos qué hacer, pero hoy aprendimos que mientras estemos de rodillas, aunque se vayan a donde se vayan, nuestros hijos siempre regresarán, porque esa es la fe y la certeza que tenemos en nuestro Dios. Es por eso que en el día de hoy te traigo un reto muy especial. Probablemente siempre como padre enviamos mensajes, le enviamos textos, cosas que nos envían, que nos agrada y queremos compartirlo con nuestros hijos. Pero este es diferente, porque lo que le vamos a enviar a nuestros hijos debe salir de lo más profundo de nuestro corazón. Escríbele, envíale un mensaje a tu hijo donde le digas cuánto le amas, cuán importante es él para ti, cuáles son los planes que Dios tiene para él. Pero sobre todo, muéstrale que Él es tu vida. Recuerda que como padres, al orar, transformamos la vida de nuestros hijos. No dejemos de orar por nuestros hijos, que pronto volverán a casa. Dios les bendiga. Muchas gracias, Jenny, por este reto especial. Así que, bueno, el reto, Omaris, enviarle ese mensaje del corazón a Kelly en este momento, o en un momento oportuno. Quizás nosotras como madres, si te escuchaba decir que cada vez que escuchabas un mensaje, una predicación, se la voy a mandar y ojalá la escuche. Si escuchamos una matutina, se la voy a mandar y ojalá la escuche. Pero un mensaje nuestro. Y yo sé que nuestros hijos saben lo que nosotras como madres queremos, pero donde desnudemos nuestro corazón y podamos decirle lo importante y lo especial que es para nosotros. Y en medio de todas estas circunstancias siempre queremos escuchar recomendaciones. Así es, Sara. De hecho, no hay un día en el que yo no hable con mi hija y le diga los planes maravillosos que Dios tiene para ella, la confianza que ella debe depositar en Dios, lo que yo estoy orando por ella, que si tiene alguna situación no se angustie porque ella tiene un Dios en cual confiar. Y yo creo que en esto no podemos, todas las madres que estamos pasando por este momento de ver a nuestros hijos alejarse de Dios, nosotros no podemos bajar los brazos en el cumplimiento de la misión. Y el cumplimiento de la misión es con nuestros hijos y nosotros no podemos bajar la guardia, nosotros todo el tiempo debemos estar orando por ellos, pero algo muy importante que te quiero decir a ti, madre, que me estás escuchando hoy, es importante que nos perdonemos, porque a veces ese sentimiento de culpa tan grande que sentimos, perdonamos a todo mundo y no nos perdonamos a nosotras mismas. Si tú has cometido errores, perdónate, porque ya Dios te perdonó. Entonces, arrodíllate y dile a Dios, yo cometí estos errores, perdóname, pero también ayúdame a perdonarme a mí misma, porque a veces es difícil uno perdonarse a uno mismo y necesitamos eso. Avanzar, no parar en ningún momento, no bajar la guardia, orar por nuestros hijos, reconocer que tú no tienes el poder para cambiar y para transformar a tu hijo, pero sí tienes el poder de la oración y el poder para colocar a tus hijos en las manos de Dios. Así es, y justo la palabra del Señor nos invita a ver a ese Dios todo maravilloso, como lo dice en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Esa es la promesa maravillosa que nosotros tenemos, Omaris, que aunque como madres muchas veces nos hemos equivocado y vemos a nuestros hijos alejarse de Dios, llora nuestro corazón, pero allí está ese Dios maravilloso que envió a Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, por las madres y también por nuestros hijos. Y saben que cuando escuchaba hablar a Omaris, podemos ver directamente esa guerra espiritual, esa batalla espiritual entre Satanás y Dios. Y Satanás siempre está colocando la forma, porque dice la palabra del Señor que Satanás vino a robar, a destruir, a acabar.
y a desdibujar la imagen de Dios en nuestros hijos. Y de seguro, así como Dios tiene un plan maravilloso para nuestros hijos, Satanás les presenta otras alternativas equivocadas, muchas veces equivocadas, y nos dejamos deslumbrar por ellas. Pero ahí está esa misericordia, esa gracia inmensurable, porque es muy grande la gracia del Señor para con nuestros hijos, que ha dado a su único Hijo, Cristo Jesús, para salvación de cada uno de nosotros. Y la promesa es que aunque nuestros hijos se alejen de Dios, Dios nunca se va alejado de ellos. Y aunque nuestros hijos corran y corran para alejarse, para ir lo más profundo, lo más lejos de Dios, allí la presencia del Señor los alcanzará. Amén. Y Dios está siempre con los ojos de amor y misericordia puestos en cada uno de nuestros hijos. Y así que, querida mamita, no llores más, cambia esas lágrimas de dolor, de angustia, de desesperación, cámbialas por oración y entrega tu vida y entrega a tu hijo en las mejores manos, en las manos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y confiar, Sandra, en esa promesa tan maravillosa que dice en Isaías, porque yo salvaré a tus hijos. Amén. Amén. Y yo siempre le digo a Dios, bueno, Señor, tú dices que tú vas a salvar a nuestros hijos, así que yo tengo esa convicción, esa fe y tengo la esperanza plena en que Dios va a salvar a mi hija. Y esa promesa dice que los traeré desde los confines de la tierra, donde estén del norte, del sur, allí el Señor traerá a nuestros hijos para salvación. Amén. Y como todos nosotros queremos que nuestros hijos sean salvos, ¿qué les parece si oramos? Pero antes de la oración, vamos a una pequeña pausa, reflexionemos en la palabra de Dios. Deseamos que usted también participe en el programa Madres de Rodillas, Hijos de Pie, enviando su petición de oración a latino@3abn.tv. Puede hacerlo por WhatsApp más 1-618-218-3936. Envíe sus comentarios, sugerencias a temas a tratar y su petición de oración. Sin lugar a dudas, cada uno de nosotros necesitamos dirección de nuestro Padre Celestial, porque las madres que siempre están interesadas en el bienestar de sus hijos, necesitamos sentirnos protegidas también por nuestro Padre Celestial, respaldada, diría yo, ese respaldo celestial. Así que nuestro respaldo es la oración. ¿Qué les parece si oramos? Si oramos de rodillas, quiero invitarte, si estás en la posibilidad de arrodillarte allí donde estés, vamos a orar por la salvación de nuestros hijos. Amén. Así que es un momento especial y no esperemos a que nuestros hijos a lo mejor estén lejos de casa, lejos de la iglesia para orar por la salvación. Hay que orar por la salvación de nuestros hijos siempre, Sandrita. Amén. Oremos. Querido y buen Padre Celestial, gracias, oh Señor, porque enviaste a Jesucristo, tu único Hijo, para darnos ese regalo maravilloso de la salvación. Gracias porque a través de ese sacrificio santo y sublime de Cristo Jesús, nosotros podemos tener esa esperanza de ver regresar a nuestros hijos al seno del Padre. Así que, oh Señor, te rogamos por cada uno de los hijos que se han ido de casa, Señor. Bendícelos, tráelos con cuerda de amor, de misericordia, que la sangre preciosa de Cristo Jesús sea en ellos y que ellos puedan ver ese amor, puedan ver a ese Padre con los brazos abiertos, corriendo a abrazarlos, Señor. Amén. Ten misericordia de nuestros hijos, Señor, y sálvalos, oh Señor, donde estén. Tráelos de regreso a casa y ayúdanos, Señor, como madres a estar siempre colmadas de ti, arraigadas a la fuente del amor que es Cristo Jesús. Amén. En tu nombre santo lo pedimos todo. Amén. Amén. Señor. Amén. Amén. Vuelvo otra vez decepcionado
con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Vengo desde aquel viejo camino donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado cada amanecer, desde el día en que se fue. Voy allí pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Pasan lentamente tantos días y no veo todavía su rostro acercándose hacia mí. Yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado, que mi amor por él no tiene fin. Es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar, cada vez pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, y que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Si es así el amor de un padre para su hijo, cuanto más aquel del Padre celestial, que a pesar de nuestras faltas y nuestras rebeliones, Él nos sigue amando cada día más. Quizás hoy verá que aún yo soy su padre, que en mi casa hay morada para él. En mi corazón no existe el pasado, solo quiero que regrese otra vez. Quizás hoy en mi corazón no existe el pasado, solo quiero que regreses otra vez.
Cuando nosotras somos sinceras con nuestro Padre Celestial y desnudamos nuestra alma, nuestros sentimientos a Dios y le decimos a Dios tal cual todo lo que sentimos y todo lo que nuestro corazón desea, yo creo que esa es la oración que vale la pena, ¿no? La oración que el Señor escucha con agrado, aquella que es totalmente sincera, que nace de nuestro corazón, que desvela todas nuestras necesidades. Así que, madre, si tú quieres que tu hijo regrese a casa, si tú quieres que tu hijo regrese a los pies de nuestro Padre Celestial, con la primera persona que debemos ser sinceros completamente es con nuestro Padre Celestial. Amén. Así que recordemos que nuestra salvación tiene que estar asegurada en Cristo Jesús. Omaris, unas últimas palabras para todas aquellas madres que a lo mejor están experimentando la misma situación que tú experimentaste, todo ese proceso en el que tú estás en este momento. Deja de mirar a tu hijo con los ojos de la religiosidad. Yo creo que es importante que empieces a ver a tu hijo con los ojos de misericordia. Amén. Pensemos en cómo Dios nos mira a nosotros con misericordia, a pesar de que nos equivocamos, a pesar de que caemos, de que Él nos vuelva a levantar. Y las veces que nosotros caemos, Dios extiende su brazo de amor y de misericordia. Y yo creo, Sarita, que es muy importante y esto, además de acercar a nuestros hijos a Dios, los acerca a nosotros. Cuando nosotros los miramos con ojos de misericordia, con ojos de amor, es el momento en que dejes de mirar a tus hijos con esos ojos censuradores, todo el tiempo censurando sus equivocaciones. Deja de hablarle tanto de sus equivocaciones y háblale más a tus hijos de la misericordia, del amor de Dios, y muéstrale que tú como mamá estás allí para tu hijo y que cuando él se caiga, tú también vas a estar allí porque tú estás tomada de la mano de Dios y Dios te da la fuerza suficiente para ayudarlo también a levantar a él. Amén. Y recordarle a nuestras madres justo que Dios no se ha olvidado de ti, que Dios seca tus lágrimas, amén, que Él es el que está siempre pendiente, aunque estés pasando por el valle del dolor, de la angustia, quizá del estrés, la ansiedad y muchas veces de la depresión. No te olvides que hay un Dios todopoderoso que está allí para secar tus lágrimas. Quizá tu corazón esté roto en este momento al ver a tu hijo cómo camina por pasos equivocados, cómo toma decisiones que lo están llevando al abismo y a la perdición. Pero allí está Dios pendiente de ti como madre y de tu hijo para levantarlo, para socorrerlo. Y es que tenemos a ese Dios todopoderoso que es nuestro Jehová, pastor nuestro, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y es nada en el sentido de la salvación de nuestros hijos, porque ese Jehová que pastorea nuestra familia, que pastorea nuestra vida, está allí para ir detrás, corriendo a salvar a la ovejita, y ha dejado las 99 por una, y esa es tu hijo. Y estamos seguros de que Dios salvará a esa ovejita perdida allí en el aprisco, perdida en la montaña, perdida en el mundo. Allí está Jehová con sus brazos poderosos para traerla de nuevo al redil. Esa es la esperanza. Sigamos orando con fe y con fervor porque Dios todo lo puede hacer. Amén. Amén. Dios todo lo puede hacer y que ese sea el mensaje con el que todos nosotros nos vamos. Queremos terminar este programa recordándote que nadie ama más a tus hijos que Dios. Inclusive tú no lo amas más que Dios. Piensa eso y recuerda que cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Y cuando las madres del Señor oran por sus hijos, suceden cosas extraordinarias. Si lo recuerdas siempre, si lo tienes en tu mente, si los tienes en tu corazón, ellos siempre van a estar allí recordando en ese Dios todopoderoso que tiene muchos milagros para cada uno de nosotros. Bendiciones, nos vemos en una próxima ocasión.